Hola macrameras y macrameros, bienvenidos a otro episodio más de Mock Macramé edición Halloween. Les saluda Selene y hoy estaremos haciendo estas muñecas de las hermanas Sanderson de Hocus Pocus. Así que si eres fan de esta película, quédate para ver cómo hago estas muñequitas y sin más, comenzamos. Como ves, yo he doblado mi cuerda de macramé y simplemente lo que he hecho es la he atado con nudo sencillo. Y ahora voy a pasar la misma cuerda pequeña a través de la cuenta de madera, que será nuestra cara o cabeza. Como ves, ya he hecho a Winifred, que es la hermana mayor, pero no te preocupes, te enseñaré cómo hago a Mary. Y es exactamente el mismo procedimiento para hacer a Winifred. Y ahora voy a sortear los colores que he elegido para mi muñeca de Sarah, que ella los colores que utiliza es el rosa, el naranja, el morado. Voy a atar con un nudo sencillo una vez. Y ahora voy a incorporar lo que serían las manos. Voy a atar mi cuerda de macramé de 3 milímetros y voy a medir más o menos que me queden del mismo tamaño que la de Winifred. Voy a hacer un nudo sencillo doble. Y ahora voy a tomar un pedazo de lana naranja y voy a hacer un nudo mágico para hacer una especie de cinturón en la cintura. Vamos a hacer un bucle y vamos a empezar a hacer movimientos envolventes alrededor de nuestra muñeca. Pasamos el final a través del bucle. Yo me estoy ayudando con mi horquilla y vamos a tirar de ambos lados. Y ahora voy a cortar lo que es el cabello. Voy a cortar el exceso de cuerda. Voy a desenrollar mis cuerdas del cabello. Y Sarah tiene un pelo más o menos rizado, así que lo dejaré de esta forma. Y ahora voy a empezar a desenrollar unas cuantas lanas. No las voy a desenrollar todas, solo es para agregar un poco de volumen al vestido. Vamos a hacer a Mary ahora. Vamos a tomar nuestra pistola de pegamento y comenzaremos a poner puntito por puntito y vamos a empezar a enrollar nuestra lana para hacer esa forma como de cono. Con mucha paciencia vamos enrollando poco a poco
puntito por puntito y vamos disminuyendo la cantidad de lana para que quede una forma cónica. Este es el mismo procedimiento que he hecho para hacer el cabello de Winifred, nada más que en vez de un cono son 2 conos. Y para hacer a Winifred es básicamente el mismo procedimiento que estoy haciendo, solo que los colores de Winifred son el morado y el verde. Vamos a cortar el exceso que nos ha quedado de nuestra lana y ahora vamos a introducir un hilo a través del agujero de nuestra cuenta de madera. Vamos a rellenarlo con pegamento y vamos a esperar a que se seque. Ahora voy a tomar mis lanas y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con Sarah. Voy a sortear mis cuerdas, mis colores, para que queden más o menos combinados. Y ahora vamos a dividir nuestro hilo que hemos introducido en la cuenta y vamos a hacer un nudo sencillo. Vamos a tomar nuestra cuerda de macramé y la vamos a poner en medio para hacer nuestros brazos. Vamos a hacer otro nudo sencillo doble. Cortamos el exceso y ahora vamos a tomar otro pedazo de lana para hacer la borla. Hacemos un nudo mágico y ahora cortamos el exceso de cuerda y de lana y arreglamos bien el vestido. Vamos a desenrollar unas cuantas lanas para agregarle volumen a nuestro vestido. Y básicamente ya lo tenemos, solo tendríamos que cortar el vestido para emparejarlo. Y así nos han quedado nuestras muñecas de Hocus Pocus. Espero que te haya gustado este tutorial y sin más me despido de ti y hasta la próxima. Bueno, y así nos han quedado nuestras hermanas Sanderson. Espero que te haya gustado este tutorial, que hayas aprendido algo nuevo y sin más me despido hasta la próxima.